vuelta a su canal PokeRick. Yo soy Rick y los saludo nuevamente en este video donde, bueno, pues vamos a darle la bienvenida. Va a ser el City Safari de Pokémon Go y bueno, espero que esta guía les ayude un poco para saber moverse en nuestra ciudad, a esos que vienen de visita de otros países y bueno, también a nuestros connacionales que vienen de otros estados, para que sepan cómo moverse a través de la Ciudad de México de manera sencilla y que se lleven su tiempo para que puedan aprovechar, aparte del evento, que puedan darse cita en algunas otras ubicaciones. ¿Dónde es la ubicación? Dentro de toda la Ciudad de México. Sin embargo, sí tenemos algunos parques que son emblemáticos de la ciudad, o donde también tenemos algunos monumentos, y ahí va a haber pues obviamente muchos entrenadores que se darán cita para estar jugando este City Safari. Datos importantes: el día 4, que sería el día sábado, comienza a partir de las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. El día domingo tenemos dos etapas, de 9 a 2 y después de 3 a 8 de 5 a 8 de la noche. Esas son las etapas del evento para que ustedes lo consideren. Lo siguiente es ver un poco para la gente que va llegando de viaje. Tenemos aquí un primer mapa. Del lado izquierdo tenemos la Alameda Central. Es ahí donde va a ser el evento. Si pueden darse cuenta, a la mano derecha tenemos el aeropuerto de la Ciudad de México, que pues en esta imagen que tengo a la derecha pongo ahí cuánto es de distancia desde el aeropuerto, ya sea Terminal 1 o 2, hacia la Alameda Central, que es uno de nuestros parques emblemáticos. Está en el centro de la ciudad y bueno, tiene cosas a su alrededor que pueden ustedes visitar. Tiene cercanos restaurantes, hoteles para que se hospeden y bueno, también para que conozcan un poco de México, el Palacio Nacional, Bellas Artes, la Catedral, etcétera. Bien, pues yo les recomiendo que si van del aeropuerto hacia la Alameda, sí se transporten en algún taxi, ya sea desde la terminal o alguno que puedan tomar ahí en las avenidas principales que están saliendo del aeropuerto. Yo creo que es lo principal porque es una distancia considerable. Lo siguiente es, vámonos a la parte número 2, modos o métodos de transporte. Lo que van a tener más a la mano es el Metrobús. Aquí les voy a poner en la descripción, voy a dejar todas las ubicaciones de los lugares que ustedes pueden visitar y voy a dejar ahí los enlaces del Google Maps para que lo puedan ubicar y puedan saber cómo transportarse o cómo llegar hacia allá, para que ustedes lo tengan de manera más fácil. También los mapas, tanto de las líneas del Metrobús como las líneas del metro, también se las voy a poner aquí abajo en la descripción, en enlaces, para que sea más fácil. Descarguen un PDF y ya tengan toda la ruta para que sepan hacia qué dirección va el Metrobús. Ejemplo, sale uno de la Terminal 1 y hace todo ese recorrido que ven en línea naranja, cruzando por esa estación que viene en color negro, que se llama San Lázaro, que es una donde te puedes bajar y bueno, cambiar de dirección, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Y si sigues a la mano izquierda sobre esa ruta naranja, llegas a Bellas Artes, ahí te puedes bajar y de donde te bajas del Metrobús, cruzando ahí está la Alameda Central, entonces es la llegada más fácil y rápida. Si estás hospedado por el centro histórico, pues también es la forma más fácil de llegar hacia tu hotel para gastar menos dinero, comparándolo con un Uber o con un taxi que viene del aeropuerto. La siguiente es la ruta del metro, que bueno, ya será de cada quien que quiera explorar cómo es el metro de la Ciudad de México. Ahí también vemos varias rutas. No hay una que les pueda recomendar tomar desde el aeropuerto. Ahí sí tendrían que mejor tomar la opción del Metrobús o la opción de un Uber para poderse transportar hacia acá. La estación más cercana sí se llama Bellas Artes, es de la línea azul claro que ven del lado izquierdo, que hasta arriba viene como Cuatro Caminos y hasta abajo debe ser Tasqueña. Esa es la ruta que ustedes pueden tomar del metro y bueno, ahí todo lo que ven de colores son las otras rutas cercanas que, si bien no te llevan de manera directa, te puedes bajar. Ejemplo, la ruta verde, color verde fuerte, que viene de abajo de Aculco, te puedes bajar en Chabacano y ahí en Chabacano transbordas hacia otra ruta que es la que va hacia Cuatro Caminos y esa ya te deja en Bellas Artes. Mismo ejercicio, de donde te baja, cruzas una calle y ya llegaste a la Alameda Central. El Metrobús,
la ventaja es que va por avenidas principales muchas veces. Entonces con eso te puede servir para visitar más cosas. Ejemplo, yo les puse ahí como recomendaciones que visiten Ciudad Universitaria, que visiten el Monumento a la Revolución, que visiten también la parte de Reforma donde está el Ángel de la Independencia, donde pueden encontrar el cráneo Pokémon también. Pueden ir a visitar las otras ubicaciones de 3 parques más que están de alguna forma cercanos, que sería Parque España, Parque México, Parque Hundido, conocer World Trade Center, irse hasta Ciudad Universitaria y conocer el estadio, la rectoría, seguir y ir al centro comercial de Perisur, que sería algo que pueden visitar. Sin embargo, pues ya va a ser elección de cada uno. Aquí a continuación les pongo un mapa que tiene lo cercano, que es, estamos en el tema de visitar algunas tiendas de 7-Eleven que tienen también pokeparadas, que ya están preparadas con un Eevee con su gorrito. Entonces las primeras 2 tiendas de 7-Eleven que tienen cercanas ahí están cruzando. Si se dan cuenta, en el primer mapita ahí tenemos un cruce, Avenida Juárez lo pasas y ahí está de frente al lado de los juzgados, y así se llama la misma sucursal de 7-Eleven. Del lado derecho tenemos otra imagen donde les pongo la segunda tienda de 7-Eleven que también pueden visitar. Esa también, bueno, esa se llama Juzgados, la otra es Alameda Central, pero son las 2 más cercanas ahí a la Alameda. O sea, cruzan y es menos de una cuadra y ya están en las tiendas 7-Eleven. Porque esas también pues anunciaron que van a tener esta temática de las pokeparadas. La siguiente ruta que les pongo aquí es cómo visitar la catedral, la zona arqueológica que es el Museo del Templo Mayor, el Palacio Nacional y bueno, la explanada donde está la bandera de México. Y bueno, también obviamente ahí a la derecha saliendo de la Alameda Central, pues Bellas Artes. Son los lugares más cercanos. Si vas a pie te tardas es 1 kilómetro. La verdad es que caminando son como 10 minutos si acaso. Está muy cerca, hay que pasar algunas calles. Pasando ahí el semáforo de Alameda Central y Bellas Artes, te sigues de frente por esa calle y llegas. O sea, no hay pierde. Y sobre esa misma calle puedes encontrarte varios restaurantes también, por si quieres refrescarte, tomar algo, comprar algo rápido, ahí lo puedes encontrar. La siguiente que les puse, si a alguien le gusta la comida china, pues está cercano el barrio chino, a 1 cuadra de la Alameda Central, pasando prácticamente el 7-Eleven de Juzgados, ahí está de manera inmediata. Así como lo ven en el mapa, así se pueden guiar ustedes también, ya sea con utilizando el Waze o utilizando pues también su Google Maps desde el celular. Está bastante cercano. Vámonos a la siguiente, que sería, ahora vámonos al lado contrario, vámonos de la Alameda hacia el Monumento de la Revolución, donde también se encuentra la tienda 7-Eleven Monumento de la Revolución. Ahí como distancia son 860 metros, es decir, también es casi el kilómetro. Si te vas caminando, pues te vas a hacer como 10 minutos, ahí sí hay que cruzar una avenida, primero te vas a encontrar con una estación del metro, después te vas a encontrar con el paso al Metrobús, a continuación Paseo de la Reforma como avenida principal, y ya cruzando de ahí son como 2 minutos caminando y llegas al Monumento de la Revolución. Es una explanada grande, seguramente también te va a gustar para visitarlo y para tomarte alguna foto. El siguiente mapa que les pongo aquí, y que no dejo ver, déjenme hago para acá, es para que visites el Ángel de la Independencia. Ahí está, miren. Es el Ángel de la Independencia, también hice la medición en caso de que vengas desde la Alameda Central, son prácticamente 2.2 kilómetros, una cantidad considerable. Ahí sí, se van a hacer como unos 20 minutos si van caminando, está muy bien. Si ustedes van visitando la ciudad, se pueden ir por avenidas principales como Paseo de la Reforma, sería una de las avenidas principales que pueden ir recorriendo si se van a pie para llegar hacia Reforma. Antes de esto, la avenida que está aquí en color amarillo, esa avenida que se encuentran ahí es Avenida Insurgentes. Una vez que la crucen, ya de ahí comienza Paseo de la Reforma, o es la continuación de Paseo de la Reforma. Ya han de ser todavía unos 10 minutos caminando de frente
que para llegar a este monumento. Sería uno de los que pueden visitar. Lo quise poner porque es uno de los emblemáticos. También, si estás desde la Alameda y quieres irte a conocer el Auditorio Nacional, el Museo Nacional de Antropología, el Bosque de Chapultepec, esta es la distancia a la que está, 6 kilómetros, es decir, casi lo mismo que recorriste del aeropuerto hacia la Alameda. Entonces ahí sí te recomiendo que tomes Metrobús. Ahí saliendo de la Alameda y caminando hacia Paseo de la Reforma, ahí puedes tomar un Metrobús que va hacia el Auditorio Nacional. Son de esos autobuses tipo París, de dos plazas o de 2 metros, por decirlo así, y ahí es donde te puedes subir. Bueno, son 4 metros más bien lo que debe de medir, pero en esos te puedes subir y te transportas hacia allá. Siguiente mapa, parece que estamos en clase de geografía. Bueno, siguiente mapa, ahí quise ponerles también la distancia a la que está la Alameda de los 2 parques cercanos inicialmente, que son Parque España, Parque México y el 7-Eleven que tienen también ahí cercano a uno de esos parques. Estas ubicaciones también son parques muy concurridos, son parques donde hay muchos entrenadores Pokémon, y bueno, pues es una zona también que está llena a su alrededor de varios restaurantes por si quieren probar un poco de todo. Ahí van a encontrar también algunos puestecitos en la calle con tacos de pastor, con todo lo cotidiano, los antojitos mexicanos que son tan ricos, ahí los van a poder encontrar. Y bueno, la forma de transportarse, insisto, más fácil, como se están dando cuenta en este mapa, es sobre la avenida principal que está en color amarillo, que es Avenida Insurgentes. Ahí es donde está el Metrobús, que si van hacia estos parques tienen que tomar el Metrobús que sea con dirección Caminero o con dirección a La Joya. Cualquiera de esos dos, o Doctor Galvez también los deja. Cualquiera de esos 3 los va a dejar en esos parques. No es mucho tiempo, han de ser unos, voy a exagerar, 20 minutos del Monumento a la Revolución hacia esos 2 parques, y se va sobre la avenida principal el Metrobús. Es lo que yo les mencionaba, que es bastante fácil estarnos transportando a través de la ciudad por el Metrobús. Por último, aquí les puse desde la Alameda hasta el Parque Hundido cuánto es lo que mide. Son 7 metros, digo 7 metros, no, 7 kilómetros lo que es de recorrido. Lo mismo, si ustedes siguen en el Metrobús con dirección Doctor Galvez, La Joya o Caminero, cualquiera de esos 3 los va a poder bajar en la estación que se llama Parque Hundido, y ahí es donde llegan a otro parque, pues también emblemático, donde hay actividades de Pokémon Go, y se van a encontrar pues a varias comunidades de Pokémon para que disfruten de este evento. Así es que bueno, pues ya les dejo ahí en la descripción toda la información para que la tengan a la mano. Espero que esto les sirva y bueno, que disfruten mucho del evento. Y recuerden que pueden participar en la rifa, bueno, en el sorteo más bien, que voy a hacer de unos vasos de Pokémon Go, y ya se van a encontrar ahí en mis redes sociales. Pues muchas gracias, espero que les sirva, regalen like, y bueno, ya saben que disfruten mucho este Safari City de Pokémon Go. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho.